Bien, saludos estimados estudiantes. Bien, eh, vamos a resolver el solucionario número 6, semestral San Marcos, el tema el pensamiento. ¿Ah? Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. A ver, muy bien. Mientras escucha la explicación de su profesor sobre el origen de la vida, un alumno va recreando tales descripciones, pone en duda las explicaciones y saca conclusiones a partir de los postulados presentados. Tales representaciones son productos de, ¿de qué proceso mental? ¿No? Bien, si bien es cierto, acá en la pregunta, el estudiante está usando sensaciones, percepciones, memoria, pero también dice, pone en duda lo que dice el profesor acerca del origen de la vida, ¿no? Es como que está cuestionando. Y también plantea que saca conclusiones, saca deducciones, ¿no? Entonces, ya esto de cuestionar y sacar conclusiones o deducciones ya pertenece al proceso psicológico del pensamiento, ¿no? Pensamiento, ¿no? Por lo tanto, la respuesta, ¿no? Acá sería el pensamiento, ¿no? Por eso dice, ¿no? En este caso, el estudiante no solo percibe, memoriza e imagina lo que su profesor le explica, sino que también hace inferencias, deducciones sobre los argumentos acerca del origen de la vida, ¿no? Que le permiten sacar sus propias conclusiones. Esta actividad mental pues corresponde con el razonamiento, ¿no? Y por supuesto pertenece al pensamiento, ¿no? Por lo tanto, la clave de la pregunta 1 sería la D, ¿no? La D, pensar, ¿no? Pensar. Razonar es parte del pensamiento, ¿no? Sacar conclusiones es razonar y por lo tanto es pensar, ¿no? Muy bien. 1D. Bien. Continuamos con la pregunta 2. Cuando Manuel escucha la palabra flor, en su cabeza se representa una parte de la planta de pétalos, de algún color y con un olor característico. Esta representación ideal se conoce como, cuando hablamos del pensamiento, el pensamiento nos permite clasificar todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Gracias al pensamiento podemos clasificarlo, ¿no? Pero clasificamos elementos que comparten características, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver acá un libro, otro libro, ¿no? Libros más pequeños, libros medianos, libros grandes, libros de literatura, libros de historia, libros de filosofía, pero todo ese conjunto de elementos tienen características comunes, características generales. Entonces yo lo puedo agrupar a todos estos elementos en una sola palabra, ¿no? La palabra libro, ¿no? Entonces al decir libro ya está incluyendo a todos los libros que existen, ¿no? Sea de matemáticas, sea de humanidades, sea de ciencia, ¿no? Entonces, esta idea que clasifica o agrupa a todo un conjunto de elementos que poseen características comunes, se le llama pues el concepto, ¿no? El concepto. Entonces, cuando nosotros pensamos, pensamos con conceptos, es decir, con ideas generales, ¿no? Ideas generales, ¿no? Si yo les digo paloma, pingüino, gallina, gallo, ¿no? Todo ese conjunto de elementos que tienen características comunes, ¿no? Lo puedo llamar también aves, ¿no? Lo puedo agrupar en la idea de aves, ¿no? O en el concepto de aves, ¿no? Y así, si yo te digo perro, gato, ¿no? Gallina, vaca, entonces también estos elementos tienen características comunes, ¿no? Características que comparten, y lo puedo clasificar en el concepto mamíferos, por ejemplo, ¿no? Mamíferos. Igual, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al enunciado, tenemos ahí rosa, ¿no? Tenemos, yo puedo decir rosa, margarita, claveles, ¿no? Geranios. Entonces, todos estos elementos tienen características comunes, ¿no? Ah, entonces, eh, por ejemplo, tienen pétalos, ¿no? Tienen un aroma, ¿no?
Entonces, si tienen características comunes, yo lo puedo clasificar en una idea, en un concepto llamado flor, ¿no? Flor. Y eso es lo que, ¿no?, plantea el enunciado, ¿no? Entonces, cuando Manuel escucha la palabra flor, ¿no?, lo que está formando o está representándose es un concepto, ¿no? Varios elementos agrupados en una idea, ¿no?, con la ayuda de una palabra. Entonces, se está representando un concepto, ¿no? Entonces, ajá. Entonces, al escuchar la palabra flor y representarla mentalmente, Manuel se pone en actividad a su memoria, ¿no? También participa en la memoria. Sin embargo, él reconoce mentalmente las cualidades generales que son, ¿no?, tener pétalos y un aroma por lo general agradable, característico de este tipo vegetal, ¿no? En consecuencia, está utilizando un concepto, una idea general o una categoría. Y si está formando conceptos, ideas generales, ¿no?, está categorizando, entonces ya estamos hablando, ¿no?, del pensamiento, ¿no? Por lo tanto, esta idea de flor sería un concepto, ¿no? Sería un concepto. Entonces, la idea de flor es una representación ideal que se conoce como concepto, ¿no? Entonces, la clave sería la C, ¿no? La C, ¿no? Entonces, tienen que recordar que cuando pensamos, siempre estamos pensando con conceptos, que son ideas generales. Y de ahí ya podemos formar juicios, que es cuando relacionamos conceptos, ¿no? Y de ahí podemos también formar razonamiento, que es cuando relacionamos juicios para sacar conclusiones, ¿no? Entonces, hay también formas del pensamiento, ¿no? Pregunta 3. Mientras Ismael va leyendo un texto mentalmente, su atención va seleccionando los fragmentos más importantes de dicho texto. Esta operación se realiza, ¿no? Esta operación que realiza su mente es... Bien, aquí tenemos que recordar las operaciones del pensamiento, ¿no? El pensamiento, aparte de, ¿no?, realizar formas del pensamiento, también realiza operaciones del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, analizar, sintetizar, comparar, ¿no?, abstraer, generalizar, ¿no? Pero de acuerdo al enunciado, ¿no?, plantea que Ismael está leyendo un texto, ¿no?, y su atención va seleccionando fragmentos, ¿no?, y de cada fragmento va sacando algunas ideas, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Ismael es agarrar al texto y lo está estudiando por fragmentos, por partes, ¿no?, y va sacando algunas ideas de cada fragmento. Esa operación de agarrar algo y dividirlo en partes para hacer un estudio más minucioso se conoce como análisis, ¿no? Análisis. Y esa es la operación mental que está realizando Ismael, ¿no? Entonces, por eso ponemos, ¿no?, seleccionar y separar los fragmentos considerados importantes implica hacer una división mental del texto, ¿no? Esta operación mental se denomina análisis y usualmente lo utilizamos para luego reunir los fragmentos más importantes y formar una síntesis, un resumen, ¿no? Entonces, primero se analiza y luego ya se hace la síntesis, ¿no? ¿No? Pero recordar que el análisis es estudiar algo por partes, ¿no?, por sus componentes, ¿no? Entonces, cuando Ismael selecciona los fragmentos, está haciendo un análisis, ya que el todo ha sido descompuesto en partes o fragmentos, ¿no? Por lo tanto, la clave en la pregunta 3 sería la A, ¿no?, la alternativa A, ¿no? Análisis. ¿Bien? Bien. A ver, pregunta número 4. Nos plantea, dice, elija la alternativa que corresponda a la operación del pensamiento denominado síntesis, ¿no? Justamente, ¿no?, la síntesis es lo contrario de análisis. Si análisis es descomponer algo en partes, ¿no?, ¿qué sería la síntesis? Sería integrar, ¿no?, todas esas partes, integrar en un resumen, ¿no?, o síntesis, ¿no? Muy bien, entonces, cuando hablamos de integración de las partes analizadas, ya estamos hablando de la síntesis, ¿no? Entonces, ¿cuál sería acá? ¿Descomposición? No, eso sería
¿no? Descomposición de un todo en partes, eso sería más el análisis. La B, reconstrucción del todo a partir de las partes previamente analizadas, ¿no? Descubriendo nexos esenciales entre dichos elementos. Esto sí, ¿no? Esto sí sería, ¿no? Reconstrucción en un todo de las partes analizadas. Confrontación entre dos elementos sobre sus cualidades, determinando, ¿no? qué cualidades comparten o cuáles no. Esto estaría más relacionado a la comparación, ¿no? Comparación, establecer semejanzas y diferencias, ¿no? Darse cuenta que determinadas cualidades pertenecen a un universo de elementos, eso ya tendría que ver con la generalización, ¿no? Entonces, porque en la generalización atribuimos una cualidad a todo un conjunto de elementos, ¿no? Muy bien, entonces en ese sentido, ¿no? A ver, hemos puesto, ¿no? Acá, ¿no? Luego de haber realizado el análisis, ¿no? Es decir, luego de haber descompuesto un todo en sus partes, se puede proceder a la reconstrucción, ¿no? A reconstruir un nuevo todo, estableciendo una conexión lógica entre las partes esenciales y desechando las partes secundarias. Es así como, luego de haber leído Romeo y Julieta, podemos resumirla mediante la selección, ¿no? de sus argumentos principales, ¿no? Por lo tanto, estamos ahí realizando la síntesis, ¿no? En ese sentido, la clave sería, ¿no? sería la alternativa B, ¿no? La B, reconstrucción del todo a partir de las partes, ¿no? Análisis. Entonces, pregunta 4, alternativa B. Bien. Pregunta 5. Para encontrarse leyendo esta pregunta, usted tuvo que decidir qué hacer al salir del colegio. Luego tuvo que decir dónde llevaría estudios superiores, ¿no? Luego tuvo que elegir dónde prepararse y en qué ciclo. Esta toma de decisiones es una de las funciones del proceso psicológico, ¿no? Ya. Entonces el pensamiento no solamente es representarnos la realidad a través de conceptos, ideas generales, ¿no? Sino que también el pensamiento es una operación mental que nos sirve para tomar decisiones, nos sirve para resolver problemas, ¿no? Entonces, según el enunciado, ¿no? Al terminar el colegio, ¿no? Uno, ¿no? Uno tiene que decidir qué va a hacer, ¿no? Entonces, para decidir qué voy a hacer, ¿no? Me planteo muchas alternativas, ¿no? ¿no? Hay muchas alternativas, pero uno tiene que evaluar esas alternativas, ¿no? Ajá, evaluar. Y luego de evaluar a partir de, ¿no? de un razonamiento, llego a una conclusión, ¿no? ¿Cuál es la alternativa, ¿no? que más me va a favorecer, ¿no? realizar, ¿no? en mi futuro, ¿no? Entonces, para hacer toda esta actividad de evaluar y luego tomar decisiones, también participa el pensamiento, ¿no? Es actividad psíquica del pensamiento, ¿no? Por eso decimos acá, ¿no? El pensamiento es un proceso psicológico superior que representa simbólicamente la realidad. Además, permite hacer una evaluación de las condiciones y posibilidades para resolver problemas, ¿no? Y tras un proceso de razonamiento, inferencia, llegar a la toma de decisiones, ¿no? Entonces el pensamiento también nos permite tomar decisiones previa evaluación de las alternativas y también solucionar problemas. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta 5 sería la clave B, ¿no? 5 sería la clave B. Bien, bien. Entonces, continuamos. Pregunta 6, ¿no? Pregunta 6. Rocío se dice a sí misma, si estudio, entonces apruebo. Hoy no tuve tiempo de estudiar, por lo tanto no aprobaré. Esta forma de actividad mental que le permite sacar conclusiones a partir de situaciones condicionales se denomina. Entonces, sacar conclusiones a partir de premisas ya vendría a ser un razonamiento, ¿no? ¿no? Entonces,
Entonces estamos ante un razonamiento. Ahora, cuando hablamos de razonamiento, hay dos tipos de razonamiento, ¿no? Hay un razonamiento llamado inductivo, donde uno parte de premisas particulares, varios casos particulares, y llega a una conclusión general, ¿no? Pero esa conclusión general solamente es probable. Es decir, no podemos asegurar que se va a cumplir necesariamente al 100%, ¿no? Solamente se habla de probabilidades, ¿no? Es una conclusión probablemente que se cumple, ¿no? Tiene cierta probabilidad de que se cumpla, ¿no? Pero no puedes asegurar, ¿no? En cambio, el razonamiento deductivo es cuando partimos de premisas generales, ¿no? Premisas muy generales, ¿no? Y al final llegamos a una conclusión particular. Pero esa conclusión a la cual llegamos, sí podemos asegurar que se va a cumplir necesariamente, ¿no? Entonces, en un razonamiento deductivo, ¿no? O descendente, la conclusión sí se cumple necesariamente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, ¿no? Estas premisas, vamos a analizar el enunciado, ¿no? Entonces sí, acá dice, ¿no? Ahí está. Uno de los productos, ¿no? Del pensar, hemos dicho, ese razonamiento que consiste en extraer los datos nuevos, ¿no? Sacar conclusiones partiendo de las premisas. Hay varios tipos de razonamiento. Uno de ellos es el razonamiento deductivo, por el cual se extraen conclusiones necesarias, ¿no? Partiendo de una o varias premisas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Si estudio, entonces apruebo, ¿no? Luego, premisa 2, no pude aprobar el curso, ¿no? Por lo tanto, no estudié, ¿no? Entonces, esta conclusión, sí o no, que se cumple necesariamente, ¿no? Ah, ¿no? Sí se cumple necesariamente. Tú puedes afirmar, ¿no? Que la persona, en este caso, no estudió, por lo tanto, no aprobó el curso, ¿no? Entonces, se trata de una conclusión necesaria. Si es una conclusión necesaria, estamos frente a un razonamiento deductivo, ¿no? Deductivo. Por lo tanto, ¿no? La respuesta a la pregunta 6 sería la alternativa C, ¿no? Razonamiento deductivo, ¿no? Es una conclusión que sí se cumple, ¿no? Necesariamente. En este caso, ¿no? La persona no estudió, ¿no? Necesariamente no estudió, por eso es que no aprobó, ¿no? Bien, veamos la pregunta número 7, ¿no? Rosalía lee el 2 de enero que hay un nuevo virus detectado en pobladores chinos. Una semana después, se entera que hay más casos y algunos de ellos fuera de China. Posteriormente, se entera que se han encontrado casos en Estados Unidos y luego en México. Entonces, afirma, si no lo controlan, es muy posible que llegue a Perú pronto. Este modo de pensar se conoce como, ¿no? Ya, bien, también estamos hablando de un razonamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque está partiendo de premisas, ¿no? Y llega a una conclusión. Pero en este caso se habla de varios casos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, se habla de casos que se encontraron en China, ¿no? Nuevos casos de coronavirus encontrados en pobladores chinos, ¿no? Después también encontraron casos fuera de China, ¿no? Posteriormente también se encontraron casos en Estados Unidos, luego en México, y al final concluye, entonces es posible que llegue al Perú, ¿no? Su conclusión. Entonces, como ha ido apareciendo en diferentes ciudades, en diferentes países, entonces concluye que es probable también que llegue al Perú, ¿no? Entonces, cuando partimos de varias premisas particulares o varios casos particulares, y llegamos a una conclusión general, pero probable, estamos hablando de un razonamiento más inductivo, ¿no? Inductivo, ¿no? Como ya se afirmó anteriormente, ¿no? Razonar es obtener una conclusión, ¿no? A partir de ciertas premisas, ¿no? El razonamiento inductivo consiste en obtener conclusiones generales partiendo de premisas, cuyos datos son situaciones particulares.
El razonamiento inductivo es el proceso de observar datos, reconocer patrones y hacer generalizaciones apoyándose en estos patrones, ¿no? Entonces, como hemos mencionado, se parte de varios casos que sucedieron en varios países y luego llegamos a una conclusión, ¿no? Pero probable. Por lo tanto, es un razonamiento inductivo, ¿no? La clave sería la alternativa D, ¿no? Alternativa D. Razonamiento inductivo. Pregunta 8. ¿No? Señale lo correcto sobre el razonamiento inductivo, ¿no? También, ¿no? Habla del razonamiento inductivo. A ver. Se extraen conclusiones seguras. No. Conclusiones seguras se extraen en los razonamientos deductivos, ¿no? Deductivos. En los razonamientos inductivos, las conclusiones solamente son probables, ¿no? B. No da lugar a conclusiones cerradas, ¿no? No. Puede haber razonamientos válidos o inválidos, ¿no? Dependiendo si la conclusión se deriva de las premisas, ¿no? No. Entonces, no, inválidos o erradas, ¿no? No da lugar, no, sí puede darse, ¿no? Entonces no corresponde la B. C. Parte de la observación particular. Sí, ¿no? Esto sí es correcto, ¿no? En un razonamiento inductivo se parte de varias observaciones particulares para llegar a una conclusión, ¿no? Una conclusión probable, ¿no? Entonces la pregunta 8, ¿no? Lo correcto sería la C, ¿no? La C, ¿no? Así es, porque se parte de varias observaciones de casos particulares para llegar a una conclusión general. La D dice toma como premisa las leyes universales. Bueno, partir de ideas generales o universales, eso tiene que ver con el razonamiento deductivo, por si acaso, ¿no? Deductivo, ¿no? Entonces, en este caso, la alternativa más, ¿no?, correcta, ¿no?, es la C, ¿no? Alternativa C. Muy bien. Bien. Sobre el razonamiento deductivo, ¿qué afirmaciones son ciertas? ¿No? Ya. Ahora nos hablan del razonamiento deductivo, ¿no? A ver, ¿qué afirmaciones son ciertas? A ver, uno, teóricamente, ¿no?, lleva a conclusiones seguras. Sí, correcto, ¿no? Si es un deductivo, sí, las conclusiones sí se van a cumplir necesariamente, ¿no? Conclusiones seguras. Correcto. Dos, es denominado ascendente en su relación premisa-conclusión. Ya. Por si acaso, al razonamiento deductivo, como parte de una idea general o universal, y llega a una conclusión particular, se le llama razonamiento descendente, ¿no? Descendente, ¿ya? Entonces, a un razonamiento deductivo se le conoce como razonamiento descendente. En cambio, a razonamiento inductivo, ¿no?, como parte de varios casos particulares y llega a una conclusión general, entonces se conoce como razonamiento ascendente, ¿no? De algo particular asciende a una conclusión general, ¿no? Ascendente, ¿no? Entonces acá nos preguntan sobre razonamiento deductivo, ¿no? ¿Es denominado ascendente? No, sería descendente. Entonces la 2 es falsa, ¿no? 3, incluye los silogismos. Sí, los silogismos es un tipo de razonamiento donde se parte de dos premisas y se llega a una conclusión. Pero es un razonamiento deductivo, ¿no? Deductivo, ¿no? Donde hay solamente dos premisas y una conclusión, pero son razonamientos deductivos. Por lo tanto, la 3 sí es correcta, ¿no? Es un tipo de razonamiento deductivo, los silogismos, ¿no? Pregunta 4. Tiene más probabilidades de arribar a conclusiones lógicas que el razonamiento inductivo. Sí, ¿no? Razonamientos lógicos, razonamientos válidos, ¿no?, que se van a cumplir necesariamente. Sí es correcto, ¿no? Entonces, nos quedamos alternativa 1, 3 y 4, ¿no? Entonces sería la clave B, ¿no? La clave B de bueno, ¿no?
9 sería la clave B de bueno. Muy bien. Bien. A ver, pregunta número 10. Giancarlo sabe que para representar a su aula en un concurso de matemáticas debe estar entre las 3 notas más altas. Él ha obtenido 14, así que va mirando de reojo las pruebas que llevan en sus manos sus otros compañeros. Ve a su compañera Regina con un 16. ¿Ah? Ve a su amigo Sergio con un 15. A otros compañeros con desaprobados o notas menores a la de él. Ajá. ¿Ya? Entonces, él tiene la esperanza, ¿no? Porque tiene 14, está dentro de los 3 primeros, ¿no? ¿No? Entonces, ahí está, ¿no? Y cuando está a punto de celebrar, su compañero Gerardo le muestra su examen con un 16. Mm, lo que le hace perder las expectativas, ¿no? El razonamiento usado por Giancarlo es, ¿no? Entonces, al ver a su compañero Gerardo, que tiene 16, entonces él quedó fuera de los 3 primeros, ¿no? Porque él tiene 14, ¿no? Entonces, hay 2 personas, 2 compañeros que tienen 16 y uno 15, y él tiene 14. Ya no está dentro de los 3 primeros. Entonces, necesariamente, él llega a la conclusión que no va a participar en el concurso de matemáticas, ¿no? Entonces, es una conclusión necesaria, ¿no? Ah, ah, él ya no está dentro de los 3 primeros. Si es una conclusión necesaria, ¿no? La conclusión es que necesariamente él ya no va a participar en el concurso de matemáticas porque no está dentro de los 3 primeros. Entonces, ¿qué tipo de razonamiento es? ¿No? Si la conclusión es necesariamente, ¿no? Él no va a participar en el concurso, necesariamente, porque no está, ¿no? Entonces, estamos hablando de un razonamiento deductivo, ¿no? Deductivo. Ajá, deductivo. Ya que, ¿no? Hay otros que están por encima de él, ¿no? Tienen mejores notas, ¿no? Un compañero que tiene 16, ¿no? Regina, ¿no? Sergio tiene 15 y Gerardo tiene 16. Entonces ahí están los 3 primeros lugares que van a participar en el concurso de matemáticas. Y él, Giancarlo, tiene 14. O sea, está por debajo, necesariamente no va a participar, ¿no? Entonces, si es una conclusión necesaria, se dice que estamos frente a un razonamiento deductivo, ¿no? En un razonamiento deductivo, las conclusiones son, ¿no? Se van a cumplir necesariamente, ¿no? Podemos asegurar, ¿no? Que se va a cumplir. Entonces, la pregunta 10 sería la clave B, ¿no? B. 10, B de bueno. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Pregunta 11, ¿no? A ver, ¿qué nos plantea? La pregunta número 11 dice, Raquel escucha de su profesor que la gente subjetiva hace juicios e infiere basándose en sus sentimientos más que en los mismos argumentos, ¿no? Entonces afirma, pues yo soy muy subjetiva. Esta forma de pensar que le hace afirmar eso sobre sí misma se conoce como, a ver, razonamiento, juicio, concepto o percepto. Como ella, después de evaluar unas premisas, ¿no? Ella llega a una conclusión, dice, ¿no? Entonces, pues yo soy muy subjetiva, ¿no? Entonces, si está llegando a una conclusión a partir de ciertas premisas que le dice el profesor, ¿de qué estamos hablando entonces? No estamos hablando de conceptos ni de juicios, ¿no? Estamos hablando de razonamiento, ¿no? Razonamiento. Y es que en un razonamiento uno saca conclusiones a partir de premisas, ¿no? Como dice acá, ¿no? Según el texto de la pregunta, Raquel se basa en ciertas premisas para llegar a una conclusión. Por ende, estamos ante un razonamiento, a pesar que una premisa no es mencionada, ¿no? Porque es implícita. Por ejemplo, ¿no? Premisa 1. Si una persona razona en base a sus sentimientos y no en base a sus argumentos,
entonces es subjetiva, ¿no? Entonces, premisa 1, ¿no? Premisa 2. Yo, ¿no? Raquel en este caso, ¿no? Yo razono en base a mis sentimientos y no en base a mis argumentos. Por lo tanto, Raquel llega a la conclusión. Por lo tanto, si razono en base a mis sentimientos, yo soy una persona subjetiva, ¿no? Entonces, estamos ante un razonamiento, ¿no? Razonamiento. Entonces, la clave, ¿no? La pregunta 11, la alternativa correcta sería la A, ¿no? La A, ¿no? 11 la A, ¿no? Entonces, Raquel está razonando, ¿no? Está sacando conclusiones en base a premisas, ¿no? Que escucha de su profesor, ¿no? 11 la A, ¿no? Pregunta número 12, dice, ¿no? Tania quiere entender si apetito y hambre es lo mismo. ¿Ya? Para ello le pregunta a su hermana, que es nutricionista, quien le explica que el hambre es la necesidad ante la falta de alimentos en el organismo, mientras que el apetito es el deseo por determinados alimentos. Entonces Tania le comprende porque su mente está, ¿no? Ah, entonces, acá tenemos que recordar las operaciones del pensamiento, ¿no? ¿Cuáles son? Análisis, ¿no? Síntesis, comparación, ¿no? Abstracción, que significa extraer lo más importante de algo, ¿no? Abstracción, y generalización, ¿no? Atribuir una cualidad común a todo un conjunto de elementos, ¿no? Generalizar. Entonces, acá lo que está haciendo Tania, está comparando, ¿no? Entre qué significa hambre y el concepto de apetito, ¿no? Y está viendo que hay diferencias, ¿no? Mientras que el hambre es la necesidad ante la falta de alimentos, ¿no? El apetito es el deseo por determinados alimentos, ¿no? Entonces lo que está haciendo está comparar, ¿no? Está comparando estas, estos conceptos, ¿no? Hambre y apetito. Está estableciendo diferencias, ¿no? Entre el significado de estos dos conceptos. Por lo tanto, ¿no? Se está comparando, la alternativa correcta sería, ¿no? Sería la C, ¿no? La C. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Entonces, acuérdense, ¿eh? Comparar es establecer semejanzas y diferencias entre dos o más elementos, ¿no? Claro, así es. ¿Qué diferencias hay entre varones y mujeres, ¿no? Ah, ¿qué diferencias hay entre países, ¿no? Desarrollados y países que no están desarrollados, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la teoría de Pavlov y la teoría de Skinner, ¿no? Entonces, eso, eso viene a ser comparar, ¿no? Y acá está comparando entre el concepto de hambre y el concepto de apetito, ¿no? Está realizando la operación de comparación, ¿no? Por lo tanto, en la pregunta 12, la alternativa correcta es la C, ¿no? Está comparando. Muy bien. Muy bien. Muy bien, estimados estudiantes, muchísimas gracias por su atención. Bien, nos veremos en una próxima oportunidad, ¿no? Muchas gracias.